¿Qué significa ser varón? Vamos a hablar de este tema tan precioso el día de hoy. Ustedes saben que por lo general el grupo de seguidores que yo tengo son venezolanos. Y hay algo que está pasando o que nosotros tristemente estamos presenciando en la historia de nuestro país Venezuela, que nunca antes se había visto, que es la historia o la llegada de la escasez. De una forma deliberada empezó a escasear la comida, a escasear la medicina, los medicamentos, el derecho a la vida, la luz, me refiero a la electricidad, el gas, empezó a escasear todo en nuestro país. Sin embargo, poco se habla y no se hace visible lo primero que empezó a escasear en Venezuela, incluso podríamos decir escasear en toda Latinoamérica. Me refiero a la falta de varones. Lo primero que empezó a escasear en Venezuela es hombres que entiendan la definición de ser hombre según Dios, que es su creador. Porque si nosotros no hablamos de la definición de hombre bíblicamente hablando, aceptando que fuimos creados por un ser superior, aceptando que somos según la imagen de nuestro creador, si nosotros no decimos que es un hombre según el diseño de su creador, el mundo empieza a decir que es un hombre. Y es ahí donde se empieza a distorsionar, a tergiversar la definición de hombre. Es ahí donde escuchamos comentarios que dicen: hombre es aquel que tiene 6 mujeres, con todas tiene 6 hijos y a todos los hijos mantiene y alimenta. Eso es ser un hombre. Varón es aquel hombre que se la pasa entrenando en el gimnasio, que tiene músculos en sus orejas, que está lleno, parece una parada inteligente, un kiosco, un supermercado de testosterona. Eso es un hombre. O también pueden decir algunos, según el mundo, varón. Varón es mi compadre que no le tiembla el pulso para meterle una mano a quien sea y se da a respetar. Ese es un hombre. Tristemente, la sociedad en la que vivimos, asociamos hombre con abandono de hogar, abandono de mujer, ausencia en sus hijos. Asociamos hombre con pelea y no buscamos en la Biblia qué definición daría el creador del hombre de lo que es el hombre. Yo quiero en esta oportunidad, dado a lo primero que acabo de decir, que es el hombre, la ausencia primordial y principal en nuestro país, es por consecuencia de la falta de hombres que nuestra nación se encuentra como se encuentra, nuestra sociedad se encuentra como se encuentra. Volver al inicio. Es importante volver a las raíces, porque son las raíces las que nos va a dar a entender qué es un varón, qué no es un varón. ¿Qué dice Dios que es un varón? ¿Qué dice el mundo que es un varón? Por ejemplo, en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, presta atención a las palabras, y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando en estos versículos, los primeros versículos de la Biblia nos dicen que el hombre fue diseñado para sojuzgar,
y para señorear toda la creación. Quiere decir que el hombre en primer lugar fue creado para gobernar, para ejercer dominio o autoridad en todo lo creado. Muy bien, tenemos eso en primer lugar. Ahora, en Génesis 2:7 me dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Párate aquí, vamos a entenderlo con lupa. En el original hebreo no se utiliza la palabra aliento en singular, sino en plural. Jehová Dios sopló alientos. Dos elementos salieron de Dios para un cuerpo formado de la tierra, para que el hombre fuese un ser viviente. Y si unimos Génesis 2:7 con Eclesiastés 12:7, dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ya tenemos el primer elemento que sopló Dios para crear al hombre, el espíritu. Dios sopló espíritu a ese cuerpo que aún no tenía vida formando de la tierra. Pero hay otro elemento que creó o que sopló Dios para el hombre para que fuese creado, y lo podemos confirmar en Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Alma viviente. Entonces ya entendemos un poco más Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz alientos de vida. Sopló un espíritu y sopló un aliento para que fuese el hombre un ser viviente. En conclusión, en esta primera fase, para definir a un hombre fue, o el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ya vamos a desarrollar eso. Fuimos creados para gobernar y ejercer autoridad. Y en el principio de nuestra creación, antes del pecado, teníamos alientos de vida. Quiere decir, el hombre tenía un espíritu y un alma. Pero ¿qué pasa cuando Dios le dice a Adán y a Eva: mira, si tú comes de ese fruto que yo te estoy prohibiendo, ciertamente morirás? Eva y Adán no murieron físicamente, porque esa muerte que habla la Biblia es de una separación del Creador con su ser creado. Entonces, cuando pecan, Adán y Eva se separan espiritualmente y quedan a merced del alma. Y es por eso que ahorita no entendemos qué es un varón. Vamos poquito a poquito para que nos podamos entender. Ahora, también me dice que fuimos vestidos o que fuimos hechos a imagen de Dios. Podríamos preguntar, ¿qué significa ser creados a imagen de Dios? Y si leemos Efesios 4:24, dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para que me puedas entender, el hombre, todo hombre, anhela la justicia. Todo hombre anhela ser bueno y todo hombre anhela conocer la verdad, porque tiene dentro de sí un alma que entiende que fue creado por un ser santo, por un ser justo, por un ser bueno y por un ser que es la verdad, pero no ha despertado su espíritu que murió por consecuencia del pecado. Entonces tiene la imagen de Dios distorsionadamente. En principio tenemos esto como base, pero si nosotros queremos seguir desarrollando cuáles son las cualidades de un varón bíblicamente, tendríamos que ir también al Nuevo Testamento, porque es en el Nuevo Testamento que nos da cualidades preciosas
que implican grandes responsabilidades de lo que debería ser un varón. Vayamos a Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí Pablo nos está dando un orden precioso y nos dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Este es el orden divino que Dios dejó en su santa palabra. Aquí podemos entender, según lo que dice 1 de Corintios 11:3, que el hombre es cabeza. El varón bíblicamente es cabeza. Ahora, ¿qué implica ser cabeza? Pues el que encabeza todo. Y el que encabeza todo quiere decir que el hombre debería ser el primero en buscar de Dios, el primero en hablar con Dios, el primero en orar, el primero en leer la Biblia, el primero en discipularse, el primero en perdonar, el primero en pedir perdón, el primero en disciplinar, el primero en proteger, el primero en proveer, el primero en amar, el primero en producir. Ahí ya vamos entendiendo que ser cabeza no es para maltratar o para vejar o para humillar a la mujer. Todo lo contrario. Es para dar el ejemplo de que somos los primeros que buscamos de Dios. Tristemente, vemos en la actualidad que son las mujeres las que buscan más de Dios más que los hombres. Aquí en mis redes sociales, el 70% de mi público son mujeres que tienen hambre de conocer la palabra. ¿Y dónde están los hombres? Jugando Play, viendo mujeres desnudas en las redes sociales, haciendo parrilla y hablando como pavorreales con otros hombres, distrayéndose, viendo series de Netflix, con las amantes, intentando burlarse de su mujer, cuando el hombre, por ser cabeza, debería ser él el primero en buscar de Dios, el primero en discipularse, el primero en leer la palabra. Ahora, cuando vemos en 1 de Corintios 11:3 dice, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. Ahora, qué interesante que Cristo, que es nuestra cabeza, no hacía nada sin consultarle a su Padre. Entonces, si Cristo es mi cabeza, yo debo de saber qué hace Cristo para yo aprender de Cristo cómo ser yo cabeza. Porque si yo no me sujeto a mi cabeza, pues soy entonces un come moco, que lo que hago es ser macho y no varón. Vayamos un momento a Juan 5:19. Juan 5:19 dice así: respondiendo entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Primera característica que debería de tener un hombre que quiere ser cabeza: aprende de su cabeza, que es Cristo, y todo lo que ve hacer de Cristo lo aprende por imitación, porque fue lo que Cristo hizo con su cabeza, que es Padre. Repito, todo lo que tú quieras hacer, debes hacerlo por imitación de tu Señor. Yo quiero saber cómo comportarme en el matrimonio, qué hizo Cristo, qué dijo Cristo. Yo quiero saber cómo comportarme con las personas que están en mi contra, qué dijo Cristo, qué hizo Cristo. Aprendo por imitación. Hombre que me escuchas, y si no es hombre, sino una mujer, pónselo a tu hombre. ¿Tú quieres que tus hijos tengan valores? ¿Tú quieres que tus hijos respeten a las mujeres? Te pregunto, ¿tú respetas a tu esposa?
Tú amas a tu esposa, tú besas y tratas como vaso frágil a tu esposa delante de tus hijos. No los haces. No haces ninguno de estos ejemplos, pues estás gestando en tus hijos machos y no varones. Porque aprenden por el ejemplo y por imitación, como dice Cristo en Juan 5:19, que él aprendía por imitación de su Padre. Sigamos viendo cómo era Cristo ahí mismo en Juan. Vayámonos ahora a Juan 7:16. Juan 7:16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quieres saber qué implica ser cabeza? Implica que lo que tú quieras enseñar a tu esposa, lo que quieras enseñar a tus hijos o en tu trabajo, tiene que ser lo que Cristo enseñó, porque Él es tu cabeza. Qué precioso cuando empezamos a digerir la Biblia de una forma sistemática. ¿Quieres ser cabeza? La doctrina que tienes que enseñar es la doctrina que Cristo enseñó. ¿Quieres ser cabeza? Los tuyos aprenden por imitación, así como tú aprendes imitando a tu cabeza, que es Cristo. Y ahí mismo, en Juan, para conseguir otra cualidad de la cabeza de todo hombre, que es Cristo, vayamos a Juan 12:49. Un momento. En Juan 12:49 dice: porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandato de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo lo que te estoy hablando son palabras de la cabeza de todo hombre, o que debería ser de todo hombre, de Cristo. El hombre es cabeza, pero por ser cabeza se sujeta a su cabeza, que es Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Que todo lo que enseña, lo enseña porque es lo que vio de Dios. Que su doctrina no es su doctrina, sino es la doctrina de Dios. Y esa es la que Él enseña. Y que todo lo que Él habla, que todo lo que Él dice, lo dice por mandato de Dios. Hombre, varón, ¿quieres ser cabeza correctamente? ¿Quieres honrar lo que es ser hombre? Aprende de tu cabeza, y tu cabeza es Cristo. Ahora, si nosotros queremos conseguir más cualidades bíblicas, más características de lo que es ser un varón, sigamos en Primera de Corintios, pero ahora vamos a Primera de Corintios 11:7. Y dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Qué es el varón? Él es imagen y gloria de Dios. Soy un proyector, yo varón, soy un proyector de la imagen de Dios. Efesios 4:24 me dice que soy un proyector entonces de su justicia, de su santidad y de su verdad, porque esas son las características que tenemos de su semejanza. Somos parecidos a nuestro Creador. Hombre, tú deberías de proyectar las cualidades de tu Creador. Tú deberías de ser justo. Tú deberías de ser bueno. Tú deberías de ser santo, apartado del mundo para estar cerca de Dios. Tú deberías siempre en todos tus dominios practicar la verdad. Tú deberías de tener palabra y que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque eres imagen de Dios. Deberías practicar la verdad contigo mismo. Deberías practicar la verdad con tu esposa. Practicar la verdad con tus hijos y en todos tus dominios. Pero no solamente eso, sino dice que somos gloria de Dios. El hombre es gloria de Dios. Vayamos un momento a Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía lo he creado,
los formé y los hice. Tristemente, el hombre pierde su tiempo, su valioso tiempo y su vida buscando de conseguir su propia gloria, sin saber que no es su gloria la que debería de conseguir, sino debería de proyectar la gloria de lo que es su creador. ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, resumidamente es el conjunto de atributos que solamente Dios tiene y posee en sí mismo. Y Él quiere reflejar ese conjunto de atributos por el hombre. O sea, cuando el hombre entiende que es cabeza, cuando el hombre entiende que su cabeza es Cristo, proyecta la gloria de Dios. Y mientras más se acerca a su cabeza, o sea, mientras más se acerca a la imagen de Cristo, más gloria proyecta de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 55, describen la muerte del primer mártir de la iglesia, de Esteban. El primero en morir por causa de Cristo. Y ya cuando Esteban estaba rodeado de sus enemigos, Esteban estaba desnudo y todos sus enemigos cargaban piedras para apedrearles. Presta atención lo que dice Hechos 7:55. Esteban fijó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios. La gloria de Dios es la atmósfera donde vive Dios. ¿Y cómo es esa atmósfera? Es santa, es pulcra, es perfecta. Tanto así que Esteban, rodeado de sus enemigos, se centró en su gloria. Hombre, eres hombre cuando reflejas la gloria de Dios. Quiere decir que tienes dentro de ti el potencial de transformar atmósferas. Si llegas a tu casa y hay ansiedad, tú tienes el poder de transformar la ansiedad en paz. Si llegas a tu casa y hay síntomas de un acto de rebelión de hijos contra madre, tú tienes la potestad de transformar esto en sujeción, disciplina y educación. Tú tienes el poder de transformar la atmósfera equivocada por la correcta. Tú tienes el potencial de corregir, de cambiar y de transformar todas las atmósferas donde tú habitas, siempre y cuando entiendas que Cristo es tu cabeza. Porque si no entiendes que Cristo es tu cabeza, pierdes tiempo buscando tu propia gloria. Y no es tu gloria, porque nada de lo que tienes es por ti mismo, porque todo se te fue dado. Ahora, queremos conseguir otra cualidad de lo que implica ser hombre. Primera de Corintios 11:10 nos dice otra cualidad más. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El hombre es señal de autoridad. Pero vamos a digerir este versículo bien. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Quiere decir, esta es la mujer que consiguió al hombre que bíblicamente se está describiendo, y por consecuencia ella sabe que este hombre la protege, la provee, la santifica y ella se refugia en él. Una mujer no puede sujetarse a un hombre cuando el hombre no entiende que es cabeza, no entiende que es imagen y gloria de Dios, y por eso viene el caos. Por eso nos recomiendan a no unirnos en yugos desiguales, porque una mujer que cree
debe de tener, el estándar debería ser un hombre que entienda que es cabeza, pero que Cristo es su cabeza. Que entienda que debe amar a su esposa, ponerla en primer lugar, acariciarla, protegerla, orar por ella y darle el ejemplo. Eso implica esa señal de autoridad. Ahora, ya tú te enredaste o ya tú estás con un yugo desigual o ya tú estás con un hombre inconverso, pero tú sí crees. ¿Qué debo hacer? Rolo de lío estoy metida. ¿Qué debo hacer? ¿Lo debo de abandonar? No. Si ya tú estás con él, la mujer santifica al hombre con oración y con ejemplo. Con oración y con ejemplo. Lee 1 Corintios 7. Eres tú la que empiezas porque así tú lo decidiste. Tú decidiste estar con un hombre que no conoce la definición de hombre bíblicamente, pues tu consecuencia es que eres tú ahora la que debes de orar, de santificar y de con tu ejemplo ganar a tu varón para Dios. Porque si tu varón entra a Dios y conoce a Cristo, sabe que debe de tratarte a ti como Cristo nos trató a nosotros. Ahora también dice que esta señal de autoridad es por causa de los ángeles. A mí de verdad que me da mucha tristeza cuando en las redes sociales muchas veces me dicen tú eres un ángel. Yo les digo no soy un ángel, soy algo más valioso y más precioso que un ángel. Ningún ángel, ningún serafín, ningún querubín, ningún arcángel tiene dentro de sí la imagen y semejanza de Dios. Ninguno de los seres angelicales creados tiene al Espíritu Santo morando dentro de sí. Aquí dice que los ángeles aprenden de nosotros. Y cuando una mujer tiene su rol, cumple su rol, acepta su posición y igual un varón que entiende que es cabeza, que entiende que debe ser el sacerdote, el proveedor y el protector y empieza a estar el orden divino, los ángeles aprenden de nosotros. Nosotros somos los que vamos a gobernar con Cristo. Somos coherederos de su reino, no los ángeles. Pero por ignorancia creemos que los ángeles están por encima de nosotros. Los ángeles aprenden de nosotros. Vamos a hacer un repaso. El hombre es cabeza. Quiere decir que encabeza todo. No cabezón como algunos son. Quiere decir que acepta que su cabeza es Cristo. Y quiere decir que él hace lo que Cristo hace. Habla como Cristo habla. Se comporta como Cristo se comporta para poder ser cabeza. El hombre es imagen de Dios. Proyecta los atributos de Dios. Proyecta su santidad. Proyecta su justicia. Proyecta su verdad. El hombre es gloria de Dios. Tiene el poder de transformar la atmósfera equivocada por la atmósfera correcta. Y el hombre es señal de autoridad. Quiere decir que si el hombre está alineado con estas cualidades, tiene la autoridad para no dejar entrar ninguna hueste, ningún demonio, ningún principado, ningún gobernante, ni siquiera a Satanás en su casa, porque él es señal de autoridad. Y como es señal de autoridad, tiene un ejército que lo respalda. Y tu casa, tu matrimonio, tu familia, tus hijos tienen enemigos. Y tu lucha, varón que me escuchas, no es contra tu mujer, no es contra tus hijos. Efesios 6 dice, tu lucha es contra huestes de maldad que quieren despedazar tu matrimonio, que quieren agarrar a tus hijos y empezar a influenciarlos en sistemas de pensamiento errados, empezar a confundirlos. Cuando tú visitas las cárceles, la estadística es que los hombres que están en esos lugares, el 70 a 80% no tuvieron un padre.
La ausencia de padre trae delincuentes. La ausencia del hombre trae caos, desorden, ideologías de géneros demoníacas que confunden la imagen de Dios con perversiones satánicas, porque el hombre no está. Por último, una cualidad, si Génesis 1, 26, 28 me dice que soy creado a imagen de Dios, puedo leer Éxodo 15, 3 que me dice Jehová es varón de guerra. Y si Jehová es varón de guerra, dentro de cada hombre hay un guerrero. El hombre es un guerrero que tiene que entender que es guerrero, que tiene que entender que esta es su arma y tiene que pelear contra todas las entidades espirituales que quieren acabar con su casa, con su trabajo, con su familia, con su propia identidad. Cuando el hombre no entiende lo que es ser varón bíblicamente, viene cualquier perro y le influencia y dice ser varón es ser mujeriego, ser varón es ser machista, ser varón es maltratar a la mujer. Eso no es ser varón. Eso es lo que el mundo dice que hacen los varones. Ese es el estándar que se ha construido, pero no es lo que la Biblia dice de ser varón. Dice que eres un guerrero que proteges a los tuyos y estás de frente porque el pecho tuyo es el que debe de recibir las balas, los misiles y las flechas que van en contra de tu esposa, en contra de tus hijos. Por eso estás encabezando todo. Eres el primero en recibir los impactos. Por eso tienes que desarrollar tu rol de guerrero y entender, mi lucha no es contra mi esposa. Mi lucha no es contra mis hijos, mi lucha es con todos los seres espirituales demoníacos que quieren entrar en mi casa. Cuando nosotros leemos Jueces, en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, ya ha pasado el tiempo de Josué, viene el tiempo de Jueces, y aquí nos da una perla bíblica que todo venezolano debería de leer. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová. ¿Quién las dejó? Jehová. Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Dios dejó a los enemigos de Israel en la tierra que ellos iban de tomar. Ahora, este Dios fue el que abrió el mar. Este Dios fue el que dio maná, comida del cielo. Fue el que tenía una columna de fuego. Tenía el poder para sacar a los enemigos de Israel. Los tenía. Tenía el poder para dejarle la tierra limpiecita para que ellos llegaran y la tomaran y ya. Pero no fue así. Los dejó para que conocieran la guerra. Y en el año 2019 vemos a Israel que está rodeada de muchos enemigos y no la pueden tomar porque tienen milenios entrenándose en la guerra y entienden que son guerreros. ¿Por qué hay necesidad en tu casa? ¿Por qué hay caos? ¿Por qué hay demonios que te quieren perturbar? ¿Por qué Dios permite eso? Porque quiere entrenarte como un guerrero. Quiere sacar tu guerrero. Y para poder entrenarte como guerrero tienes que guerrear. Vuelve a leer Jueces 3:1. Son la nación que dejó Jehová, dejó adversidades, dejó demonios, permitió que haya todo lo que perturba tu casa. ¿Para qué lo dejó? Para probar con esto que eres un guerrero y que debes de guerrear. Entonces, en conclusión, el hombre es cabeza, porque encabeza todo. El hombre es imagen y gloria de Dios, es señal de autoridad, es un guerrero. Pero la misma Biblia que nos dice eso, nos dice
que debemos de tratar a nuestras esposas como vaso frágil y que si estamos mal con ellas, no podemos comunicarnos con Dios. Que nuestro lado más sublime, más romántico, más pasional debe ser para nuestra esposa. Eso es ser un varón. Que debemos ser hombres de una sola mujer. Varón es el que puede tener su esposa y solamente con ella está satisfecho. Macho es cualquiera. Si tú, mujer que me escuchas, tienes un hombre que no cumple con estas cualidades bíblicas, tienes motivos para orar. Y es tu oración, tu ejemplo, tu lectura bíblica, tu discipulado, lo que va a poder lograr que lo ganes para Cristo, porque es una inversión. Cuando el hombre entiende que su cabeza es Cristo, tiene temor de Dios y por consecuencia cuida su matrimonio, cuida sus hijos, porque saben que tienen que tener el primer lugar. Se protegen con su esposa. El que diga que esté firme, mire que no caiga. Como yo soy débil, me protejo con mi esposa. Varón que me escuchas, no cumples con estos requisitos, es una oportunidad para que le pidas perdón primero a Dios, para que te reconcilies con Cristo y luego vayas a tu esposa y le digas: mujer, perdóname, porque me he achantado como un sedentario en mi sofá y he dejado que seas tú la cabeza y ese rol no te corresponde, pero lo estás tomando porque yo no estoy haciendo nada. La voluntad de Dios es directiva. Hombre, cabeza. Mujer, la cabeza es su hombre. Hombre, provee a su mujer, protege a su mujer, santifica a su mujer. ¿Y la mujer no puede trabajar? Claro que puede trabajar, pero para su disfrute, para su deleite. Ese es el ideal. Cuando hay ese diseño, vienen bendiciones como no te lo imaginas. Y empiezas a entender que todas las recomendaciones de la Biblia son buenas. Son para bendecir. Nuestro país, Venezuela, es un país de huérfanos, donde pululan los matriarcados. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es directiva, hombre cabeza, pero si el hombre no está porque está jugando play, porque está tomando cerveza o porque está grabando videos con pelucas, entonces la voluntad de Dios es permisiva y levanta a la mujer y le da una fuerza a la mujer como no te lo imaginas. Y en el actual mundo, en el 2019, ahora vemos una distorsión, un abuso, donde ahora la tendencia feminista radical quiere prácticamente desaparecer del planeta el hombre. Esto es consecuencia de la ausencia del varón. Los videos que nosotros vemos en las redes sociales hablan de nuestra sociedad. ¿Cuántas veces hemos visto el video que lanza la chancleta? La mujer. ¿Por qué? Porque es la mujer que ha tocado y que le ha tocado criar a sus hijos sola. Es ella la que ha hecho todo su esfuerzo, te hablo con mi propio ejemplo, para levantar a niños sola, cuando debería de ser los dos. Y debería de tener más responsabilidad el varón, el primero en disciplinar, el primero en educar, el primero en pedir perdón, el primero en dar el ejemplo, el primero en orar, el primero en buscar de Dios, el primero en santificarse. Eso es ser un varón. Si este video fue de bendición para ti, muéstrasela al macho para que busques con la gracia de Dios, con la gloria de Dios, que se transforme en un varón.
Compártelo con los tuyos, no seas un obeso espiritual. Ya yo cumplí aquí mi trabajo. Y mi trabajo es ser un proyector de la gloria de Dios. No yo, soy un instrumento lleno de imperfecciones. Es Él, es mi Señor, tu Señor, Cristo. Si tu matrimonio está distorsionado, si tu hombre no está cumpliendo estas condiciones, o si tienes la ausencia de un varón, vamos a orar. Porque es la oración la única que nos puede ayudar a comprender esta palabra que es más dulce que la miel y que nos dice que es ser un varón. Señor, gracias por este tiempo. Te doy gracias por todas y cada una de las personas que me están escuchando. Te ruego, Señor, que seas tú entrando en sus vidas y que ellos sientan la necesidad de tener una relación sólida, viva y orgánica contigo. Si tenemos varones en este grupo de personas que siguen y que están escuchando este video, Señor, que con estas palabras les taladre su corazón para que sientan la necesidad de despertar su espíritu y de comportarse como varones. De que sientan la necesidad de pedirle perdón a sus esposas, a sus hijos. Escucha el llanto y el lamento de la madre que ha tenido que trabajar, que ha tenido que criar a sus hijos con la ausencia del hombre. Fortalécelas, llénalas de tu gracia, llénalas de tu poder. Escucha la oración de estos matrimonios que están con problemas porque el hombre no entiende cuál es su rol, por el hombre distraído, por el hombre confundido, por el hombre cómodo que ha cedido su puesto de autoridad. Entra tú en estos matrimonios, en estas familias, y sé tú el transformador de atmósferas. Sé tú el que brinde oportunidades para que se pueda restablecer el orden divino. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que la gracia y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Ya saben, si fue de bendición, compártelo, toma notas, discipúlate, disciplínate. Y que todos estos aprendizajes queden en tu vida. Me desconecto para montarlo en nuestras redes sociales y nos volvemos a conectar por si tenemos algunas preguntas. Bendiciones.